En esta lección vamos a hablar acerca de frases en gerundio. Como su nombre lo dice, son expresiones que están conjugadas con la terminación ing y que pueden ser usadas como sujetos o como objetos directos o indirectos. Recuerda que estos últimos se encuentran preguntando ¿qué o quién más el verbo? Veamos un ejemplo de expresiones en gerundio como sujeto. Working as a teacher could be rewarding. Trabajar como maestro puede ser gratificante. El sujeto es toda la frase working as a teacher y es importante mencionar que cuando se usa esta estructura, su conjugación con el verbo ser o estar es singular, es decir, se usa is. Ahora, un ejemplo con el gerundio, pero ubicado como objeto directo o indirecto. He would be good for teaching in a university. Él sería bueno para enseñar en la universidad. El objeto directo se encuentra haciendo la pregunta, ¿en qué es bueno? Y la respuesta es la frase en gerundio, teaching in a university, para enseñar en una universidad. Ahora vamos a estudiar la manera en cómo podemos hacer oraciones de comparaciones, pero identificando dónde se encuentra el adjetivo, sustantivo, verbo o pasado participio, que son las posibles combinaciones con las que podemos hacer comparaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo con un adjetivo. Running is harder than walking. Correr es más difícil que caminar. Fíjate cómo la comparación se hizo con un adjetivo que es hard, difícil. Otro ejemplo. Walking isn't as much exercise as running. Caminar no es tanto ejercicio como correr. Fíjate cómo la estructura de la comparación ahora se sustenta en el sustantivo ejercicio. Estructura. Estamos en las frases de gerundio para usarlos como sujeto. Bien, primero vamos a poner la frase con terminación ing. Esta va a funcionar con el sujeto. Y luego tenemos dos opciones para completarla, ya sea que lleve el verbo más un complemento o un auxiliar como would, could o must, más el verbo más el complemento. Vemos un ejemplo. Working as a teacher, todo esto es la frase en gerundio. Luego tenemos el auxiliar, que en este caso es could. Luego el verbo to be, en este caso, el verbo, y el complemento, que sería rewarding. Esto en español es trabajar como maestro, es la frase en gerundio. Fíjate cómo si nosotros usáramos una traducción literal al español sería trabajando como maestro, pero lo correcto es decir trabajar como maestro. Por eso se le denomina frase. Y finalmente significa puede ser gratificante. Could be rewarding. Ahora vamos al gerundio, pero con una función de objeto directo o indirecto. Recuerda que este objeto directo se refiere a la respuesta de qué más el verbo o quién más el verbo. Vamos a ver cómo se utiliza. Primero va el sujeto, luego un auxiliar, puede ser would, could, must, y o complemento, ya puede ser ya sea un auxiliar o un complemento, más verbo, más la frase que termina en ing, que en esta ocasión funciona como objeto directo o indirecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. He would be good for teaching in a university. Tenemos el sujeto, he. Aquí se usa un auxiliar, would. Luego tenemos el verbo be. Aquí se termina esta oración con un complemento, good. Y luego todo esto es la frase con terminación ing. Él sería bueno para enseñar en una universidad. Aquí hablamos de objeto directo porque contesta esta frase a la pregunta ¿para qué es bueno? La respuesta es para enseñar en una universidad. Por eso esta frase se usa ing, pero con una función de objeto directo en el caso de este ejemplo.
Y ahora vamos con comparaciones. Aquí es importante mencionar que, bueno, como estamos en un nivel de inglés que va aumentando su complejidad, ahora podemos nosotros identificar con qué elemento estamos haciendo comparaciones. Puede ser adjetivo, verbo, sustantivo o pasado participio. Recuerda que el pasado participio es el que termina en ando, yendo. Vamos a ver un ejemplo. Being a firefighter is more stressful than being a sales associate. Ahora, para identificar en cuál de estas 4 categorías cae la comparación, nos vamos a concentrar en donde se encuentra la oración o la estructura de la comparación. Ahora yo te pregunto aquí, is more stressful than, ¿cuál es la base? ¿Con qué está comparando esta oración que se usa? Bien, pues es stressful, y stressful dentro de estas categorías, ¿en cuál caería? Así es un adjetivo, estresante. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, este ejemplo está utilizando more than como estructura de comparación con un adjetivo, que en este caso es stressful. Ser un bombero es más estresante que ser un agente de ventas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Game testers, las personas que se dedican a probar videojuegos, don't need as much experience as software developers. No necesitan tanta experiencia como los desarrolladores de software. Ahora, concentrándonos en la comparación, en la estructura de la comparación, ¿en cuál de estas categorías sí caería? Estamos hablando de experiencia, ¿ok? Entonces, si en la estructura de la comparación se habla de experiencia, bueno, caería dentro de esta categoría de sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos education, work, y en nuestro ejemplo tenemos experience. Bueno, pues este es el tema de esta unidad. Si hay alguna duda, con gusto la resolvemos. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.